En este webinar nos acompaña Marcos Paredes, que es el director técnico CTO de Ozona Tech, compañía líder en servicios tecnológicos en virtualización, teletrabajo y transformación digital, y que es nuestro partner en Desktop as a Service y transformación del puesto de trabajo. Sus más de 200.000 puestos de trabajo instalados y accedidos por usuarios de todo el mundo desde los 5 continentes les avalan. En la sesión a continuación os vamos a mostrar las soluciones de Desktop as a Service, es decir, cómo mejorar la eficiencia y la seguridad de vuestras empresas, dotándolas de las mejores formas para trabajar en un entorno de trabajo deslocalizado y proporcionando un control del rendimiento de las aplicaciones y del trabajador. Quizás deberíamos haberlo llamado mejor puesto de trabajo as a service, puesto que veremos cómo los modelos de virtualización de escritorio frecuentemente se integran con el acceso a aplicaciones, a repositorios de documentales, soluciones de telefonía y gestión del terminal en el puesto de trabajo. En estos últimos días hemos estado hablando de SASE, de NIS2, la directiva relacionada con la ciberseguridad y la resiliencia de la Unión Europea, a través de los fabricantes Fortinet y Aruba. En esas sesiones hablábamos de la importancia de proteger el perímetro. Y precisamente en relación a esos temas, ¿sabíais que con el uso de aplicaciones y escritorios virtuales se puede reducir considerablemente la superficie de ataque de ese perímetro en nuestros puestos de trabajo? Esto, como al final ocurre, como los datos no se almacenan de forma centralizada en un centro, en nuestro puesto de trabajo, sino en un centro de datos o en varios centros de datos, es mucho más difícil para los atacantes robarlos. Sobre las últimas tendencias en el mercado de Desktop as a Service, incluyendo la creciente adopción de modelos en la nube híbrida, la integración de tecnologías como inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la experiencia de usuario y el enfoque de la ciberseguridad, nos va a hablar Marcos hoy. Solo un par de apuntes en relación a la organización. La duración de la sesión será de media hora y al finalizar de las exposiciones tendremos un tiempo para los que queráis podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Las preguntas las plantearé yo al finalizar la exposición de Marcos, pero ya desde este mismo momento el que quiera puede utilizar el chat de la sesión para hacer las preguntas que considere. El evento será grabado y tanto esta grabación como las anteriores de la gente que está inscrito se enviará a todos los asistentes. Y muchas gracias por haber venido y le cedo la palabra a Marcos Paredes, CTO de Ozona Tech. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Bueno, pues como comentaba Luis, en los últimos tiempos todo lo que era el perímetro de control de los departamentos de IT se ha ido difuminando por la aparición de los entornos de nube pública, nube híbrida, dispersión de aplicaciones, pero también de necesidad en momentos puntuales o ya de manera permanente de teletrabajo, usuarios que se conectan desde fuera de sus oficinas, o modelos híbridos donde los usuarios están en sus oficinas y también de manera remota, dando también solución a servicios de terceras compañías, proveedores, etcétera, y también se ha difuminado por la parte de los dispositivos, donde la aparición de tablets, móviles, etcétera, hace que los usuarios consuman aplicaciones e información y datos corporativos de media entre 2 y 3 dispositivos, con su portátil, móvil, tablet, etcétera, y además con una tendencia cada vez mayor a que estos dispositivos no sean corporativos, sino que sean de elección del usuario, el famoso Bring Your Own Device. Todo esto hace que efectivamente ese perímetro se difumine y, por tanto, de alguna manera se pierda control y se pierda seguridad a la hora de ofrecer los servicios corporativos a los usuarios o a terceras compañías.
Además, la dinámica de negocio de muchos sectores se ha acelerado muchísimo en los últimos años, con todo el comercio online, la deslocalización, internacionalización, etcétera. Y también existe una fuerte tendencia, una fuerte demanda de negocio que los modelos de gestión de IT más tradicionales no son capaces de seguir y que acaban dando como resultado lo que se conoce como shadow IT, es decir, contratación de servicios de IT gestionados normalmente en la nube, contratados por determinados departamentos para mantener esa agilidad, lo cual, de nuevo, lleva a que ese perímetro de control se rompa y nos lleve a modelos mucho más abiertos y flexibles, donde se prioriza, por supuesto, la productividad y la experiencia de usuario, pero a su vez hay que mantener bajo unas políticas de control y de seguridad necesarias, más aún cuando los ataques se han incrementado exponencialmente desde la pandemia hasta el día de hoy. ¿Qué se pretende con la virtualización del puesto de trabajo? Pues se pretende fundamentalmente mantener un equilibrio entre dos aspectos. Un equilibrio entre la productividad organizativa y la productividad de los usuarios, pero siempre teniendo la seguridad como principio. Como comentábamos, cada vez las aplicaciones y los datos de las compañías están más distribuidas, están normalmente en su propio data center, pero también hay aplicaciones, datos e información en cloud. Empresas con mucha distribución acaban teniendo pequeños silos remotos donde también se almacena información, aplicaciones SaaS cada vez más habituales. Ha habido una gran evolución hacia el mundo del software as a service, impulsado fundamentalmente por las suites de productividad, por ejemplo Office o Google, etcétera, que han evolucionado hacia ese modelo, y cada vez más también información en el edge o cada vez más sensórica que es necesario gestionar como datos corporativos. Por su parte, se pretende que todas estas aplicaciones sean accedidas por cualquier usuario, por cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación. Por lo tanto, un enfoque de seguridad como punto de partida es necesario para poder evolucionar y dar respuesta al negocio. Y además, como comentábamos antes, la modernización de IT, la evolución es cada vez más rápida y cada vez es más complicado poder mantenerse al día tecnológicamente dentro de las organizaciones. Bien, ¿cómo damos respuesta con el puesto de trabajo virtual a estos entornos? Bueno, primero de todo, poner en contexto qué es un puesto de trabajo virtual. Un puesto de trabajo virtual es un entorno centralizado desde el cual se ejecuta y se accede a cualquier recurso corporativo. Como comentaba Luis, desde ese entorno se puede acceder, por supuesto, a aplicaciones corporativas, por supuesto, a todos los datos, ficheros, etcétera, pero también a todos aquellos recursos que por su propia naturaleza están dispersos. Pues el correo en la nube, o la suite de ofimática en la nube, o mis datos en oficinas remotas, incluso entornos multicloud, donde puede haber diferentes servicios y diferentes aplicaciones corriendo en diferentes nubes. ¿Cuál es la idea? Que cualquier recurso corporativo sea accedido siempre y solo desde ese entorno, ¿vale? Esto es importante
especialmente desde el punto de vista de la seguridad, porque evidentemente siempre va a ser mucho más fácil securizar un entorno con pocas puertas de acceso, donde podemos, o con, mejor dicho, con una única puerta de acceso, a securizar un entorno con múltiples puertas de acceso. En esa única puerta de acceso podemos poner todas las medidas de seguridad que hoy prácticamente son obligatorias, como puede ser el doble factor de autenticación y también el single sign-on, ¿vale? Y es fundamental tener ese punto único de acceso para que tener la máxima seguridad posible a ese entorno. Además, ahí se van a poder aplicar políticas en función del contexto, dado que los usuarios, como comentábamos, pueden conectarse desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. De manera, por ejemplo, que si lo hacen desde una oficina corporativa con su portátil corporativo, su equipo corporativo, tenga acceso a todos los recursos, pero si lo hace desde su casa con un PC personal, por ejemplo, bloqueemos la descarga de determinados informes o determinados ficheros a ese equipo. Además, se crea una capa, digamos, de seguridad total, donde independientemente de las características del dispositivo o de la protección de ese dispositivo, vamos a evitar que eso impacte en el entorno de trabajo de los usuarios. Este entorno, a priori, se desplegaría en los data centers de MásMóvil como cloud de proximidad y podría integrar ubicaciones, datos o aplicaciones tanto en el data center del cliente como en conexión con Azure u otras nubes públicas, ¿vale? Con lo cual sería un entorno que nos permitiría total flexibilidad a la hora de conectarnos a cualquier recurso cualquier recurso corporativo. ¿Cómo damos este servicio? Bueno, pues se trata de un servicio 100% gestionado, donde los clientes lo único que se tienen que preocupar es de consumirlo y de que sus usuarios se conecten a los recursos a través de este servicio de Desktop as a Service, y toda la operativa, soporte, incidencias, migración y actualización del entorno correría por parte de Ozona Tech MásMóvil, ¿vale? Insisto, sería un servicio como cualquier otro servicio gestionado de nube pública, pero en este caso dando acceso a cualquier tipo de aplicación. Importante, que antes no lo comenté, incluso para los temas de navegación segura. Sabéis que normalmente el eslabón más débil de la cadena en cuanto a seguridad es el usuario, y es importante tener monitorizado y tener controlada toda la actividad de los usuarios en su acceso a Internet, ¿vale? Además, este servicio puede contar con esa monitorización de experiencia de usuario para garantizar que los usuarios estén en todo momento con un entorno que cumpla sus necesidades de rendimiento, seguridad, etcétera. Y también un servicio de alerta temprana que nos permitiría anticiparnos a cualquier incidencia antes de que el propio usuario lo pueda detectar. Hacemos una monitorización constante y una prueba de acceso a una hora acordada para verificar que cuando a primera hora de la mañana lleguen los usuarios a su puesto de trabajo, asegurar que todo el entorno está funcionando correctamente. Bien, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de soluciones? Bueno, primero, una contratación muy sencilla. El modelo de contratación y de facturación es por usuario nominal y mes. Es decir, como cualquier otro servicio de un operador, o es el servicio más habitual para contratación en servicios en la nube, ¿vale? Con lo cual,
se paga mensualmente por cada usuario que usa el entorno, y si, por ejemplo, en el mes de agosto hay menos usuarios que usan el entorno, pues se pagará menos. Pero es muy claro, muy concreto y sin sorpresas, ¿vale? Además, como comentábamos, permite una flexibilidad total. Da igual las aplicaciones que una compañía tenga que disponibilizar para sus usuarios, existe una solución por la cual se puede entregar esa aplicación, incluidos entornos de diseño gráfico, ya que MásMóvil cuenta en sus data centers con equipamiento, con tarjetas gráficas de NVIDIA específicas para este tipo de entornos, para poder trabajar con entornos de altas necesidades gráficas o altas necesidades de computación, por ejemplo, para el entrenamiento de determinados modelos de IA, incluso para entornos de voz IP. Tenemos muchísima experiencia y un gran número de usuarios que utilizan en contact centers, que utilizan soft phones y desarrollan su trabajo, toda su jornada laboral, con un entorno virtualizado. Y por otro lado, también más habitual o muy habitual a día de hoy, el uso de herramientas como Teams, que estamos ahora mismo haciendo esta presentación, o Zoom u otras herramientas de comunicación unificadas. ¿Vale? Con lo cual, cualquier aplicación puede funcionar en un entorno de este tipo. Respecto a la seguridad, pues ya lo hemos comentado, tendríamos control total del desktop, dado que los entornos se crean y se destruyen bajo demanda. Pensad que si de alguna manera un puesto de trabajo virtual se viera comprometido, cerrando sesión, ese puesto desaparece y por tanto la amenaza desaparecería, ¿vale? Con lo cual es un punto a favor también en la parte de seguridad. Podemos tener controles de compliance, evitando que los usuarios instalen software en sus equipos que escapen del control de IT, política, por supuesto, Zero Trust y punto único de acceso, como comentábamos. Y también fundamental, dado que el puesto está centralizado, todo lo que es monitorización y backup de la información relevante de esos puestos de trabajo está centralizado y por tanto se simplifican muchísimo estos procesos. En cuanto a agilidad, os puedo poner 1000 ejemplos, pero desplegar una nueva aplicación para centenares o miles de puestos de trabajo es cuestión de minutos, lo que nos lleve instalar la aplicación en la plantilla base y que los usuarios empiecen a trabajar contra esa nueva plantilla. Es muy rápido hacer despliegues, muy rápido dar nuevos servicios, incluso que también puede ocurrir si en algún momento se detecta un bug en una aplicación o en un entorno, el rollback, la vuelta atrás, es realmente rápida. Es cierra tu sesión, vuelve a abrirla y en caso de algún problema podemos volver a la situación anterior, corregir el problema y volver a entregar ese entorno a los usuarios. Y en cuanto a gestión de IT, como comentábamos, es un servicio 100% gestionado, 100% personalizado además, con lo cual podemos acordar o podemos definir para cada caso qué nivel de gestión y qué nivel de control cedemos al departamento de IT de cada compañía y de qué tareas en concreto nos vamos a encargar más allá de las de mantenimiento y disponibilidad del entorno, que eso por supuesto va a estar garantizado, pero siempre con un control de costes total, insisto, un precio fijo y cerrado por usuario y mes. ¿Vale? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, pues el primer paso sería analizar el entorno. ¿Vale? Esto, como comentábamos, es un entorno personalizado. Cada compañía tiene sus características. Hay en cuanto a tipo de aplicaciones, en cuanto a ubicación de los usuarios, tenemos muchísimos clientes que tienen una dispersión geográfica no solo nacional, sino a nivel mundial,
y por tanto cada compañía tiene un escenario diferente. Es necesario analizar las aplicaciones, analizar el modelo de puesto de trabajo actual y analizar también el licenciamiento, ya que en muchas ocasiones hay optimizaciones interesantes a nivel de coste con los ahorros de licenciamiento. A partir de aquí, se identifica de todo el catálogo de soluciones de puesto de trabajo virtual cuáles se aplican a ese escenario, se dimensiona la plataforma y con eso ya podemos dar un modelo de costes, como comentaba antes, coste usuario mes, que si es interesante para el cliente, se puede poner en marcha de manera muy, muy rápida. Ya digo, son entornos complejos, pero con una metodología muy concreta. Prácticamente cualquier escenario que nos pongáis encima de la mesa, casi con toda seguridad, ya lo hemos tenido que abordar en nuestros más de 500 clientes que tenemos trabajando con este tipo de entornos, con lo cual, con la experiencia en el mundo data center de MásMóvil y la nuestra desplegando puestos de trabajo virtual, seguro que encontramos una manera rápida de dar solución a cualquier problemática. Y hasta aquí, espero no haberme pasado de tiempo. Y ya quedo a vuestra disposición para cualquier duda o preguntas que tengáis. No, yo creo que ha sido perfecto. Muchas gracias, Marcos, por la exposición y abrimos el turno de preguntas que yo os animo a participar y que nos las pongáis en el chat. Ya tenemos una primera. Si queréis, mientras vais escribiendo las otras que podéis tener, voy a leerla yo. Marcos, nos preguntan, si tenemos servidores on-premise, ¿cómo se configuraría la conexión de los desktops virtuales a la red de la empresa? Vale. A ver, es un escenario a analizar. Voy a ir a esta slide. Lo más rápido y eficiente sería tener una línea directa de comunicaciones entre MásMóvil, que funcionaría como hub, y ese data center. Vale, los desktops estarían alojados en el data center de MásMóvil y con una línea de comunicaciones valoraríamos anchos de banda, latencias y demás, podríamos conectar a ese data center. Si fuera un entorno muy, muy, muy delicado en cuanto a latencias, incluso se podría desplegar una parte en data center, pero el punto de acceso siempre sería MásMóvil. Y ahí casi vosotros, como expertos en comunicaciones, tenéis la solución. Sí, bueno, ahí yo podría añadir que a nivel de comunicaciones somos capaces de tanto comunicar vuestras empresas, tanto a nivel 3 como a nivel 2, de una forma muy, muy robusta y con un caudal muy amplio, pero que además somos capaces de comunicar donde residen las aplicaciones, bien sea en nuestro propio cloud o en nuestros propios cloud, ¿no? Porque tenemos varios data centers funcionando a la vez, como incluso en clouds de terceros, ¿no? Todas estas nubes que desde la nube de Azure a la nube de Oracle, otras nubes, están conectadas de forma privada con nuestro cloud y esas comunicaciones podrían hacerse pues sin problema, en baja latencia y anchos de banda privados. Tenemos otra pregunta que es, bueno, nos pide más bien un poco de ampliación en lo que es la navegación segura. Marcos, no sé si puedes ampliar ese aspecto. Sí, bueno, está, como comentaba antes, más que demostrado que la mayoría de los ataques, de los ciberataques a las compañías llegan por la vía del usuario, ¿vale? Un link, phishing o el acceso a una web que está comprometida. Y además,
hay que quitarse de la cabeza lo de que navegar por un sitio oficial, incluso aunque sea un organismo oficial, esas webs no están comprometidas. De hecho, ha habido ataques y ha habido un tiempo donde estaba muy de moda el uso en segundo plano de los equipos para minería de criptomonedas y demás, y ese código estaba en webs de organismos oficiales, ¿vale? La navegación segura lo que nos permite es trabajar con un navegador que obviamente va a estar dentro de ese entorno virtualizado, pero ese navegador lo que va a estar funcionando es en un entorno todavía más aislado, de manera que cualquier malware o cualquier código malintencionado se va a quedar dentro de esa cápsula, por llamarlo así, y que en el momento en el que ese navegador se cierre, desaparece completamente el entorno y, por tanto, cualquier código que se esté ejecutando en ese entorno, ¿vale? Es una manera muy eficiente y muy sencilla de protegernos contra cualquier malware que pueda venir de los entornos de navegación, que son bastante habituales, porque incluso cuando nos llega algo por correo, casi siempre nos llega algún link a un navegador por el cual se cuela el malware. Gracias, Marcos. Nos preguntan también, entiendo que habría diferentes opciones de firewall para controlar los accesos LAN privada de la empresa a las diferentes VLANs que conformarían el entorno de desktop virtuales para evitar ataques. ¿Es correcto? Sí, vamos a ver. Aquí lo que se trata es de conseguir lo que comentábamos, el punto único de acceso. Y punto único de acceso debería ser el mismo, sobre todo para no liar al usuario, ¿vale? Tanto si estás fuera de la red corporativa como si estás dentro de la red corporativa. Evidentemente, a nivel de arquitectura puede haber cambios, es decir, si tenemos al usuario dentro de la red corporativa, a lo mejor no tiene mucho sentido mandarla a internet para entrar por otro sitio, pero lo que sí, para él debe ser transparente. Por lo tanto, el agente que tenga en su equipo o la URL a la que se conecte deberá ser la misma, aunque el camino sea diferente, ¿vale? Pero para tenerlo claro, fuera de tu red corporativa debería haber un único punto de acceso. Debería haber una única puerta para llegar a los recursos. Y desde dentro de la red corporativa se podría aplicar esa misma estrategia, pero con un camino diferente. Pero un único punto de acceso para cualquier tipo de recurso. Otra pregunta va en esta línea. Dice, entiendo que funciona con varios o diferentes sistemas operativos Windows 10 y Windows 11, macOS, Linux, particularmente diferentes, por ejemplo, basados en Debian, Ubuntu, Red Hat o Arch, típicos entornos de desarrollo, y Android o iOS, iPad, OS. ¿Es así? Sí, a ver, tendría que especificar un poquito si se refiere a la parte del dispositivo físico o de la máquina virtual, pero por resumir, dispositivo físico, prácticamente cualquier dispositivo con cualquier sistema operativo existe agente para conectarse a este tipo de entornos, ya sea Linux, iOS, Android, Windows, Mac, cualquier tipo de dispositivo. De hecho, es bastante habitual en según qué escenarios el uso de thin clients con, digamos, incluso entre comillas, cero sistema operativo, una Raspberry Pi con un agente de conexión, ¿vale? Respecto al tipo de puesto al que nos conectamos o tipo de puesto virtual, pues ahí los típicos pues es plataforma Microsoft, pero podría ser también diferentes distribuciones de Linux. Hay una lista de compatibilidad bastante amplia con distribuciones de Linux a las que nos podríamos conectar. Tengo otra pregunta yo, Marcos, que la he preparado para ponerte en aprietos. Dice, ¿cuál es el nivel de ciberseguridad en este servicio frente a una VPN?
¿Es posible que el malware infecte el puesto de trabajo y se extienda por la red? ¿Necesita antivirus una persona que tenga este sistema implantado? Vale, es una pregunta bastante, bastante habitual. Vamos a ver. El tema de las VPNs. Evidentemente, vamos a considerar que una VPN esté bien configurada, que en muchos casos ya es ser bastante optimista. A ver, hay una cuestión aquí. Desde los dispositivos que se conectan, no hay una conectividad a nivel 3 con la red corporativa, ¿vale? Algo que en muchas VPNs sí que existe. Aquí lo que se recibe es la visualización de algo que se ejecuta en los data centers, ¿vale? Por tanto, si el equipo estuviera infectado, ese malware no pasaría a la red, ¿vale? Mientras que con una VPN existe bastante más riesgo de que eso pueda ocurrir. Respecto a si debe haber antivirus, entiendo que se refiere al puesto de trabajo virtual. Hombre, aunque he comentado que cuando el usuario cierra su sesión, el equipo desaparece y por tanto cualquier rastro de malware en ese equipo desaparece, no está de más tener un antivirus. Es más que recomendable tener un antivirus ahí, básicamente porque durante el trabajo ese equipo está expuesto y por tanto ya no es un riesgo local del equipo, sino que desde ese equipo se pudiera saltar a otros elementos de la red corporativa, ¿vale? Entonces, es recomendable tener un antivirus, pero es cierto que en caso de detectar un problema, echando a los usuarios, pidiendo a los usuarios que cierren sesión, o directamente el responsable de IT cerrando la sesión de todos los usuarios, mitigaría en gran parte el foco de infección. Muchas gracias. Y otra pregunta que yo creo que puede ser interesante. ¿Cómo se maneja la escalabilidad y la flexibilidad en términos de aumentar y disminuir recursos según las necesidades que pueda tener una empresa? Una empresa, pues en un momento determinado, pues tenga necesidades de ampliación por un contrato que tenga con un tercero o demás. Vale. Bueno, ahí hay dos maneras de escalabilidad. Cuando antes hablábamos de los entornos de CAD y demás, es un ejemplo típico de lo flexible que es que son este tipo de soluciones para esos entornos. Cuando una ingeniería consigue un proyecto, ese proyecto nace, pues empieza con un desarrollo prácticamente desde cero, donde, bueno, pues mientras se está haciendo todo el diseño y todo el desarrollo, requiere poca capacidad de cómputo, incluso poca capacidad gráfica para trabajar con eso, pero a medida que esos desarrollos van creciendo y se van haciendo mucho más grandes, cada vez necesita pues más memoria, más procesador y más capacidad gráfica, ¿vale? Este tipo de entornos puede crecer en base a esa necesidad de los usuarios para ejecutar determinadas aplicaciones, ¿vale? Por lo tanto, no hay que dimensionarlos, digamos, a tope de capacidad porque es a lo que voy a llegar, sino que en diferentes fases se puede ir modulando esa capacidad y, por tanto, controlando los costes, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, como comentábamos, el modelo de consumo es pago por usuario mes. Por tanto, si, por ejemplo, hay una campaña, pues lo típico, la campaña de Black Friday o la campaña de rebajas o una campaña de telemarketing que supone un pico de llamadas a call center y esa campaña dura un mes, 2 meses o lo que sea, se despliega el número de puestos necesarios durante esa campaña y cuando termina la campaña se desaprovisiona.
Muchas gracias, Marcos. Ya estamos fuera de tiempo y aunque es una pena porque seguro que habría muchas más cuestiones que plantearte, vamos a dar por finalizado esta sesión. Gracias a todos por haber asistido.